Hola a todos, hoy vamos a ver geometría de la deformación. Para ello vamos a comenzar a ver al tensor métrico euclidiano. Si nosotros tenemos una magnitud x con un subíndice y, bueno, si y varía entre 1 y n, esto es una colección de elementos x1, x2, así hasta xn. Nosotros vamos a trabajar en un espacio euclidiano de 3 dimensiones, entonces vamos a restringir al subíndice y, lo vamos a restringir a que tenga valores 1, 2 y 3, y eso representará las 3 dimensiones espaciales. Es decir, que si yo ahora tengo nuevamente x sub y varía de 1 a 3, así que es un conjunto de elementos x1, x2 y x3. Estas serán las componentes de un vector. Si bien esto es nomenclatura, estos 3 elementos, si satisfacen una determinada condición, son las componentes de un vector. Por supuesto, vamos a hacerle satisfacer esa condición, que es una condición ante una transformación. Si yo ahora tengo una magnitud, por ejemplo, sigma, con dos subíndices, y j, cada uno de los subíndices variará de 1 a 3. Entonces, bueno, esto variando de 1 a 3 será sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3. Es decir, acá hice i igual a 1, esta fila es i igual a 1 y j 1, 2 y 3. Es el segundo subíndice j. Ahí tengo esos 3. Ahora, otra fila se produce diciendo, bueno, ahora i lo hago 2 y a j lo hago variar 1, 2, 3. Entonces me queda sigma y 2, 2, 1, sigma 2, 2, sigma 2, 3. Y ahora puedo construir otra fila más donde digo i es igual a 3 y j 1, 2, 3. Entonces me quedan los elementos sigma 3, 1, sigma 3, 2, sigma 3, 3. Entonces, cuando tengo una magnitud con dos subíndices, será una colección de 9 elementos. Y esto representará un tensor, que en este caso es un tensor cartesiano de orden 2 o de rango 2. Un tensor cartesiano de rango 1 tiene 3 componentes y es la representación de un vector en forma indicial. Y una magnitud con dos subíndices tendrá 9 componentes y será un tensor de rango 2. Lo primero que debemos conocer en un sistema de coordenadas es cómo se mide la distancia. La información de cómo se mide la distancia viene en lo que se denomina el tensor métrico euclidiano. Sea una transformación θ sub i, una transformación de coordenadas cartesianas a un sistema genérico θ sub i, función de x1, x2, x3 y eventualmente el tiempo. Entonces pasamos de coordenadas cartesianas a un sistema de coordenadas θ sub i. Asumamos que es una transformación admisible, es decir, que existe la inversa, x sub i es una x sub i de θ1, θ2, θ3 y el tiempo. Es decir, esto es una transformación admisible. Yo paso de este a este y de este a este con dos condiciones. Las θ sub i sean funciones unívocas continuas y con primer derivada distinta de 0 y que el jacobiano de la transformación no se anule en el dominio R. Entonces, vamos a definir, o ya sabemos en realidad, que de x1, de x2, de x3 son los elementos de línea y el diferencial de s al cuadrado lo calculamos como diferencial de x1 al cuadrado más diferencial de x2 al cuadrado
más diferencial de x3 al cuadrado. Vamos a escribir el diferencial de xy a partir de la transformación, y de xy es la derivada parcial de xy respecto de tita. Vamos a utilizar otra letra que no sea j, tita sub k, por diferencial tita sub k. Acá tengo el índice k, que es un índice repetido, de acuerdo a la convención de Einstein, suma de 1 a 3. Entonces esto es la derivada de xy respecto a tita 1 por diferencial de tita 1, más, suma de 1 a 3, la derivada de xy respecto a tita 2 por diferencial de tita 2, más la derivada de xy respecto a tita 3, diferencial tita 3. Este es un diferencial, por lo tanto no evalúa un cambio temporal. Y fíjense que esto, en definitiva, haber hecho o aplicado la convención de Einstein, lo que me da es el diferencial de una función de xy como función de las variables tita 1, tita 2 y tita 3. Acá un detalle importante es decir que, bueno, esto podemos renombrar índices. ¿Qué significa renombrar índices? Cambiar la letra del índice, pero mantener la estructura indicial. Por ejemplo, esto puede ser escrito de la siguiente forma: x sub i, la derivada de x sub i respecto a tita sub m. Entonces acá es por diferencial de tita sub m. Estas dos expresiones son idénticas, simplemente que he cambiado el subíndice k por un subíndice m. Pero el subíndice m es repetido, suma de 3 y da exactamente lo mismo. El diferencial de S, por Pitágoras en el espacio, es la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes. Lo puedo escribir en notación indicial, fíjense que es 1, 2, 3, lo puedo escribir como dx sub i por dx sub i. Entonces, i, índice repetido, suma de 1 a 3. Así que si suma de 1 a 3 es dx1 por dx1, que es este, más dx2 por dx2, que es este, más dx3 por dx3, que es este. Es decir, que en forma indicial, esto lo puedo escribir, el diferencial de c al cuadrado, de esta forma. Entonces esto lo puedo escribir, este dxy lo escribo de esta forma y este dxy lo escribo de la misma forma, pero usando otro subíndice, porque si no, no puedo aplicar la convención de Einstein. Entonces, esto es dxy respecto a tita sub k por dxy, después pongo los diferenciales, respecto de tita sub m, y ahora pongo los diferenciales por diferencial tita sub k por diferencial tita sub m. Reescribiendo esto, antes de reescribirlo vamos a observar lo siguiente. Esto que está aquí lo vamos a definir como g sub km, y es el tensor métrico euclidiano de la transformación. Para calcular entonces la distancia en un determinado sistema de referencia, vamos a aplicar o expandir esta expresión. Entonces, el diferencial de s al cuadrado es dxy respecto a tita sub k dxy respecto a tita sub m por diferencial tita sub k por diferencial tita sub m. Esto es, este paréntesis es el tensor métrico euclidiano g sub k m por diferencial tita k diferencial tita m. Bueno, acá tengo índices repetidos, tengo índice repetido k, que lo desarrollamos primero, y tengo el índice repetido m, que lo desarrollamos después. Si yo desarrollo primero m o primero k, es indistinto. Desarrollemos entonces primero k. Entonces k suma de 1 a 3. Entonces esto es g1m diferencial tita 1 diferencial tita m más g2m diferencial tita 2 diferencial tita m más
G3M diferencial tita 3 diferencial tita M. Ahí hemos desarrollado el índice K. Ahora, en cada uno de estos tres términos tengo el índice M que debo desarrollar de 1 a 3. Entonces, seguimos acá y desarrollo M de 1 a 3 del primer término. Bien digo. Esto es G11, M de 1 a 3. Entonces, diferencial tita 1 al cuadrado. Más G12, diferencial tita 1, diferencial tita 2. Más G13, diferencial tita 1, diferencial tita 3. Estos tres elementos surgieron de desarrollar la convención de Einstein en el índice M. Ahora seguimos con este y lo hacemos en otro renglón. Más G21, diferencial tita 2, diferencial tita 1, más G22, diferencial tita 2 al cuadrado. Más G23, diferencial tita 2, diferencial tita 3. Estos tres son estos tres. Y finalmente, los tres últimos son G31, diferencial tita 3, diferencial tita 1, más G32, diferencial tita 3, diferencial tita 2, más, estos son más, G33, diferencial tita 3 al cuadrado. Vamos a encontrar las componentes del tensor métrico euclidiano para coordenadas polares. Las coordenadas polares es un sistema de referencia. Lo vamos a referenciar a las coordenadas cartesianas en el plano. Un punto P estará caracterizado por una magnitud tita 1 y por una magnitud tita 2. Entonces, tenemos la transformación es x1 será tita 1 coseno de tita 2 y x2 será tita 1 seno de tita 2. Tita 1 seno de tita 2. El tensor métrico euclidiano G sub km vimos que es dxi respecto a tita k, dxi respecto a tita m. Ahora, en este caso tenemos coordenadas planas, significa que i suma de 1 a 3, pero la componente 3 es nula, así que sumamos de 1 a 2. Entonces es la derivada de x1 respecto a tita sub k, la derivada de x1 respecto a tita sub m. Seguimos sumando la derivada de x2 respecto a tita sub k, la derivada de x2 respecto a tita sub m. Si sumamos x3 es evidente que x3 es 0, así que no tiene sentido seguir con escribir ese término que es nulo. Bueno, vamos a calcular entonces el G11. El G11 es cuando K es 1 y M es 1. K1, M1, esto es la derivada de x1 respecto a tita 1 al cuadrado. Y aquí es más la derivada de x2 respecto a tita 1 al cuadrado. K1, M1. Entonces, fíjense que la derivada de x1 respecto a tita 1 es el coseno de tita 2, al cuadrado es el coseno cuadrado de tita 2. La derivada de x2 respecto a tita 1, la derivada de x2 respecto a tita 1 es el seno de tita 2, al cuadrado es el seno cuadrado de tita 2. Esta es la relación pitagórica, esto es igual a 1. El término G12,
que será igual al término G21 porque el tensor métrico euclidiano es simétrico, tengo que sustituir K1M2 en esta expresión. Entonces es la derivada de x1 respecto K1M2 tita 1, la derivada de x1 respecto a x2, a tita 2, más la derivada de x2 respecto a tita 1 por la derivada de x2 respecto a tita 2. Bueno, la derivada de x1 respecto a tita 1, la derivada de x1 respecto a tita 1 es coseno de tita 2. Coseno de tita 2. La derivada de x1 respecto a tita 2 es tita 1 menos seno de tita 2. La derivada de coseno es menos el seno. Más, esto es esto, más la derivada de x2 respecto a tita 1, seno de tita 2. Seno de tita 2. Por la derivada, este es tita 1 ahí. Por la derivada de x2 respecto a tita 2 es tita 1 por coseno de tita 2. Si nosotros miramos, estos dos son iguales, así que este es 0. Y finalmente vamos a calcular el G22, donde sustituyo 2 aquí, 2 aquí, K2M2. Entonces me queda la derivada de x1 respecto a tita 2 al cuadrado más la derivada de x2 respecto a tita 2 al cuadrado. La derivada de x1 respecto a tita 2 es menos tita 1 seno de tita 2. Y como está al cuadrado, este queda positivo y ahí están los cuadrados. Más la derivada de x2 respecto a tita 2. Esto es tita 1, la derivada de seno es el coseno, coseno de tita 2. Y como está al cuadrado, bueno, acá es fácil ver que si saco factor común tita punto 1, lo es de seno cuadrado de tita 2 más coseno cuadrado de tita 2, relación pitagórica igual a 1, o sea que esto es tita 1 al cuadrado. Si representamos al tensor métrico euclidiano para coordenadas polares, G sub Km será G11, 1, 1, 0, 0, 0, G12, G22, tita 1 cuadrado, 0, 0, 0, 0. Este es el tensor métrico para coordenadas polares. Observamos que es plano, tenemos poblado este subdeterminante o esta submatriz. Esta columna, esta fila es nula. No dejamos de observar que es simétrico. Y también observamos que los elementos arriba de la diagonal principal como los debajo de la diagonal principal son ceros. Vamos a ver el tensor métrico euclidiano para componentes esféricas. El sistema de componentes esféricas, referenciado a un sistema de referencia cartesiano x1, x2, x3 con origen en O, sea un punto P cuya proyección en el plano x1, x2 es P', tenemos que en componentes esféricas el punto P lo definimos por la magnitud tita 1, que es esta intensidad, por la magnitud tita 2, que es el ángulo x1 o P', y por la magnitud tita 3, que es el ángulo de elevación, es el ángulo entre OP', P. Tita 1, este es tita 2. Tita 1, tita 2 y tita 3 me definen el
sistema esférico. Fíjense que vamos a llevar al plano del pizarrón el plano OPP'. Entonces tengo x3, O, y acá tengo θ 1, acá está P y acá está P'. Entonces acá tengo en verdadera magnitud el ángulo θ 3. Entonces esta distancia es θ 1 seno de θ 3 y esta es θ 1 coseno de θ 3. Ahora, θ 1 coseno de θ 3 está acá en OP'. Tiene componentes en x1 y x2. Entonces, de acuerdo a eso, si escribo las componentes x1 y x2 ahora en el plano del pizarrón, tendré este es O, esto es P', y este ángulo es θ 2. Y este segmento es θ 1 coseno de θ 3, que a su vez tiene componentes. Esta de aquí, que es θ 1 coseno de θ 3 por el seno de θ 2. Y esta componente, que es θ 1 coseno de θ 3 por el coseno de θ 2. Bueno, así entonces tenemos la transformación. Vamos a ordenar x1. x1 es θ 1 coseno de θ 2 coseno de θ 3. x2 es θ 1 seno de θ 2 coseno de θ 3. Y x3, lo tengo acá, es θ 1 seno de θ 3. El tensor métrico euclidiano vimos que es G sub k, usamos la letra m, G sub km, que es la derivada de xi respecto a θ sub k, la derivada de xi respecto a θ sub m. Suma de 1 a... Vamos a hallar las componentes del tensor métrico euclidiano y posteriormente vamos a hallar la distancia. Entonces suma i, la i de 1 a 3 es la derivada de x1 respecto a, esto es θ sub k, la derivada de x1 respecto a θ sub m, más la derivada de x2 respecto a θ sub k, la derivada de x2 respecto a θ sub m, más la derivada de x3 respecto a θ sub k, la derivada de x3 respecto a θ sub m. Ahora, k y m son índices libres, por lo tanto tenemos que dar valores para ir obteniendo las componentes. Vamos a calcular, vamos a venir acá. G11. G11 es cuando k es 1 y m es 1. Entonces es la derivada de x1 respecto a θ 1 al cuadrado, porque cuando pongo k1, m1, estas dos son iguales, así que son al cuadrado. Cuando k1, m1, bueno, otra vez aparece el cuadrado, pero de la derivada de x2 respecto a θ 1 cuadrado, y el último es la derivada de x3 respecto a θ 1 al cuadrado. La derivada de x1 respecto a θ 1 es coseno de θ 2, coseno de θ 3. Coseno de θ 2, coseno de θ 3. Elevado al cuadrado, tengo cuadrado.
Seguimos. La derivada de x2 respecto a x1, a tita 1, la derivada de x2 respecto a tita 1 es seno de tita 2 coseno de tita 3 más seno de tita 2 coseno de tita 3 y está elevado al cuadrado. Y finalmente la derivada de x3 respecto a tita 1 es el seno de tita 3 y elevado al cuadrado, el seno al cuadrado. Acá vamos a sacar factor común, la relación pitagórica, entonces me queda seno cuadrado de tita 2 más coseno cuadrado de tita 2 por coseno cuadrado de tita 3 más seno cuadrado de tita 3. Relación pitagórica, esto vale 1, y nuevamente la relación pitagórica 1, o sea que esto es 1. Vamos a calcular G22. G22 hago aquí K2M2. Entonces me queda la derivada de x1 respecto a tita 2 al cuadrado más la derivada de x2 respecto a tita 2 al cuadrado. Y el último es la derivada de x3 respecto a tita 2 al cuadrado. Volvemos a derivar. De x1 de tita 2 es menos tita 1 seno de tita 2 coseno de tita 3 elevado al cuadrado, esto me queda positivo, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Más la derivada de x2 respecto a tita 2. Entonces esto es tita 1 coseno de tita 2 coseno de tita 3 y como todo está elevado al cuadrado, van los cuadrados. Y la derivada de x3 respecto a tita 2, bueno, es 0. Así que, bueno, la derivada de x3 respecto a tita 2, 0. Así que me queda esto. Y fíjense que de acá, tita 1 cuadrado, coseno cuadrado. Tita 1 cuadrado, coseno cuadrado. Bueno, acá saco factor común. Tita 1 cuadrado de tita 1 cuadrado por coseno cuadrado de tita 3. Saco el factor común de quién? De seno cuadrado de tita 2 más coseno cuadrado de tita 2. Seno cuadrado de tita 2 más coseno cuadrado de tita 2. Nuevamente nos encontramos con la relación pitagórica, esto vale 1, así que el G22 vale tita 1 cuadrado coseno cuadrado de tita 3. El G33, ahora aquí hago K3M3, entonces esto es la derivada de x1 respecto a tita 3 cuadrado más la derivada de x2 respecto a tita 3 al cuadrado más la derivada de x3 respecto a tita 3 al cuadrado. Calculamos las derivadas de x1 de x3, de x1 de x3 es menos tita 1 coseno de tita 2 seno de tita 3 elevado al cuadrado, este es positivo, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Seguimos la derivada de x2 respecto a x3. Entonces es más tita 1 seno de tita 2. Acá va a ir un signo, bueno, dejo el signo más porque va a ir al cuadrado. Seno de tita 3. Al ir al cuadrado son todos cuadrados. Entonces, tita 1 cuadrado
por el seno cuadrado de θ 3. Y finalmente la derivada de x3 respecto a θ 3. La derivada de x3 respecto a θ 3 es θ1, seno es coseno de θ 3. Está elevado al cuadrado. Ahí está. Bueno, acá tengo seno, fíjense, tengo este, lo saco factor común con θ1 cuadrado. Entonces es θ1 cuadrado de seno cuadrado de θ 3, lo saco factor común de seno cuadrado de θ 2 más coseno cuadrado de θ 2. Relación pitagórica, esto de paréntesis vale 1, más coseno θ1 cuadrado, coseno cuadrado de θ 3. Bueno, θ1 punto cuadrado, lo saco factor común de seno cuadrado de θ 3 más coseno cuadrado de θ 3. Así que ya sabemos que esto va a dar relación pitagórica y me queda θ1 cuadrado. Escribimos el tensor métrico euclidiano para coordenadas esféricas. G sub km es igual a G11, 1, 0, 0. 0. Este es el 2, 2, que es θ1 cuadrado, ¿dónde está? Coseno cuadrado de θ 3. 0, 0, 0, θ1 cuadrado. Ustedes prueben, pero las componentes con subíndice cruzado, es decir, el G12 será 0 igual al G21 igual al G13 igual al G31 igual al G23 igual al G32. Esto va a suceder en sistemas de coordenadas polares y en sistemas de coordenadas esféricos. Esto en realidad, que esté poblada la diagonal principal y ceros arriba y abajo en la diagonal principal, sucede siempre que los sistemas de referencia sean ortonormales, como lo son el sistema polar y el sistema y esférico. Nosotros no vamos a trabajar con sistemas de referencia no ortonormales, por lo tanto siempre vamos a tener un tensor métrico euclidiano con componentes en la diagonal principal. Si queremos escribir la distancia, el diferencial de s al cuadrado, bueno, vimos que es g sub km por diferencial θk diferencial θm. Entonces, como únicamente tenemos estas componentes, esto es G11 diferencial x1 cuadrado, perdón, diferencial θ1 cuadrado, más G22 diferencial θ2 al cuadrado, más G33 diferencial θ3 al cuadrado. Entonces me va a quedar el diferencial de ese al cuadrado, G11, 1, por diferencial θ1 cuadrado, más G22, θ1 cuadrado, coseno cuadrado de θ3 por diferencial θ2 al cuadrado más θ1 cuadrado por diferencial θ3 al cuadrado. Entonces esta es la expresión para el diferencial de S en componentes esféricas. ¿Cómo nos hubiese quedado en componentes polares? A ver si lo tengo acá. En componentes polares, lo voy a hacer en otro color, lo hago en negro. Esto en esféricas. En polares, el diferencial de S es G11 diferencial θ1 cuadrado más G22 diferencial θ2 cuadrado, como es plano. G11 es 1, bueno, no lo escribimos, el 1 escribimos
diferencial θ 1 cuadrado más, este es θ 1 cuadrado diferencial θ 2 cuadrado, que es, bueno, el diferencial en coordenadas polares que bien conocemos. Este es en sistema polares esféricas. En sistemas ortonormales, entonces, tenemos poblada la diagonal principal únicamente en el tensor métrico euclideano. Nosotros vamos a trabajar con sistemas de referencia ortonormales. Por lo tanto, vamos a definir un sistema ortonormal. Es aquel que satisface la relación U sub k por U sub L es igual a delta sub KL, donde las U son la base, son los versores, este es un producto escalar y esta es la delta de Kronecker. Delta de Kronecker. En extenso, U sub 1 por U sub 2 será 0, igual que U sub 2 por U sub 3, igual que U sub 3 por U sub 1. Esta es la condición de ortogonalidad. Esta es la condición de ortogonalidad. Y U sub 1 por U sub 1 es igual a 1, igual que U sub 2 por U sub 2, igual a U sub 3 por U sub 3. Y esta es la condición de normalidad. Entonces, cuando se satisface esta condición, decimos que el sistema de referencia es ortonormal. En un sistema de coordenadas cartesianas, con origen en O, el tensor métrico euclidiano G sub K M, bueno, va a coincidir con la delta de Kronecker, es decir que es 1, 0, 0, 0, 0, este no es 0, este es el 1, este es 0, 0, 0, 1. Bueno, y también sabemos, ¿no es cierto?, el diferencial de S será, bueno, dx1 cuadrado más dx2 cuadrado más dx3 cuadrado. El tensor métrico euclidiano para coordenadas cartesianas tiene unos en la diagonal principal, bueno, y ceros por tratarse de ser un sistema de referencia ortonormal. Es fácil ver, ¿sí?, que si utilizamos la nomenclatura x, y, z, este es el versor I, este es el versor J y este es el versor K. Bueno, es fácil ver que I por K es igual, I por J es igual a J por K y es igual a K, versor K, por versor I es igual a 0. Y también sabemos que I por I es igual a J por J y es igual a K por K y es igual a 1, que son precisamente las condiciones de ortonormalidad para un sistema de referencia, que se satisfacen para el sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a ver entonces la geometría de la deformación. Vamos a definir el vector posición y el vector desplazamiento. Para ello, consideremos un sistema de referencia x1, x2, x3 con origen en O y un determinado cuerpo donde identificamos un punto P. En este punto P estará identificado por el vector x mayúscula, estas son x mayúscula, x1, x2, x3 mayúsculas. El vector x. Vamos a utilizar la nomenclatura usual tensorial, donde un tensor se escribe en manuscrito con una curvita arriba.
También se puede escribir con una curvita abajo. Bueno, vamos a usar la curvita arriba. A este sistema de referencia lo vamos a denominar configuración de referencia. Configuración de referencia. Y ahora consideremos un sistema de referencia x1 minúscula, x2 minúscula, x3 minúscula y el cuerpo, después de la deformación, con origen en O', y el punto P, bueno, irá al, vamos a llamar a este P0, la posición antes de la deformación, y P después de la deformación. Entonces tendremos el vector posición, este será x minúscula, con la barrita arriba que es el vector, y esta será denominada configuración deformada. Configuración deformada. Vamos a definir al vector que une los orígenes como vector B, y así finalmente definimos esto como vector corrimiento. El punto P respecto de P0 es el vector corrimiento. Vamos a colocar los versores. Acá tendremos los versores, vamos a llamar a la configuración de referencia, vamos a poner todo mayúsculas. El versor I1, el versor I2 y este es el versor I3. Serían como IJK para la configuración de referencia, y acá vamos a poner I1, acá con minúsculas, acá el versor I2, I2 y acá el I3. Vamos a escribir el vector posición, X mayúscula, este, como X1 en I1 más X2 en I2 más X3 en I3. Bueno, fíjense que sumo de 1 a 3, o sea que esto lo puedo pensar como X sub I sub I. Bueno, a estas coordenadas X1, X2, X3 las llamamos coordenadas materiales. Y ahora vamos a escribir el vector X minúscula, que me da la posición de P después de la deformación, X como X minúscula 1 en I1 más X minúscula 2 en I2 más X3 en I3. Nuevamente, este es I1, este es I2 y este es I3. Bueno, suma de 1 a 3, esto lo puedo escribir como X sub I sub I. Suma de 1 a 3 me da esto. Y las X minúsculas son las coordenadas espaciales. Coordenadas espaciales. Para calcular el vector desplazamiento, fíjense que el vector X mayúscula más el vector U va a ser igual al vector B más el vector X minúscula. Es decir, X más U va a ser igual a B más X minúscula. B más X minúscula. De acá despejo U, el vector corrimiento, como B más X menos X. Nosotros ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir los orígenes. Vamos a llevar O' a O. Es decir, vamos a hacer coincidir las coordenadas, los sistemas de coordenadas materiales con espaciales. Es decir, vamos a hacer B igual a 0. Por lo tanto, U será
configuración deformada x menos configuración de referencia. Si yo tengo las x sub i minúsculas como una función de x1, x2, x3 y eventualmente el tiempo, esto se denomina formulación lagrangiana. Lo puedo escribir como, en forma compacta, x igual una x de una x y el tiempo, donde esta es mayúscula, esta es minúscula. En cualquier caso, esto es la formulación lagrangiana. Vamos a ponerlo aquí. Formulación lagrangiana. Y si yo tengo la inversa, las x sub i como x sub i función de x1, x2, x3, las minúsculas y el tiempo, esta será la formulación euleriana. En forma de notación compacta, las x mayúsculas serán una función de las x minúsculas y el tiempo. Cuando lo tengo en esta forma, esto se denomina formulación euleriana. Si la formulación lagrangiana y la formulación euleriana son continuas unívocas y con derivadas parciales continuas, pueden ser inversas únicas. Pueden ser inversas únicas si se satisface la condición que el jacobiano de la transformación no se anule en ningún punto del dominio, es decir, el jacobiano, que es la derivada de las xy respecto a las xj, sea distinto de cero en todos los puntos del dominio. Cuando se satisfacen las condiciones indicadas, a esta transformación se le denomina transformación admisible. Transformación admisible. Vamos a definir el gradiente de deformación material. Gradiente de deformación material. El gradiente de deformación material lo vamos a definir como f y será el producto de x1, x2, x3 por d de x1, d de x2, d de x3. Observen que estas son las minúsculas, estas son las mayúsculas. Es decir, que las minúsculas irán al numerador y en el denominador tengo las mayúsculas. Escribiendo todas las componentes, esto será la derivada de x1 respecto a x1, la derivada de x1 respecto a x2, la derivada de x1 respecto a x3. Ahora, con x2, la derivada de x2 respecto a x1, fíjense que en el numerador entonces van las minúsculas, en el denominador las mayúsculas. La derivada de x2 respecto a x2, la derivada de x2 respecto a x3. Y la última fila es la derivada de 1, 2, ahora 3 respecto a x1, la derivada de x3 respecto a x2, la derivada de x3 respecto de x3. Este es el gradiente de deformación material. Escrito en forma indicial es la derivada de x sub i respecto a x sub j. En forma análoga podemos definir el gradiente de deformación espacial. Entonces el gradiente de deformación espacial será h, y acá cambio, acá van las mayúsculas ahora, las mayúsculas x1, x2, x3 y derivo respecto a las coordenadas espaciales. Entonces d de x1, d de x2, d de x3.
x3. Escribiendo todas sus componentes, parecido a este, pero es la derivada de x1 respecto a x1, la derivada de x1 respecto a x2, la derivada de x1 respecto a x3. La segunda fila es con x2, la derivada de x2 respecto a x1, la derivada de x2 respecto a x2, la derivada de x2 respecto a x3. La última fila es la derivada de x3 mayúscula respecto a x1 minúscula y así. La derivada de x3 respecto a x2, la derivada de x3 respecto de x3. En forma indicial es la derivada de xy respecto de x sub j. Si el desplazamiento u es configuración deformada menos configuración de referencia, vamos a definir los gradientes de corrimiento espacial y los gradientes de corrimiento material. Entonces, el gradiente de corrimiento material, empezamos por él, cuando derivamos respecto a las coordenadas materiales. Entonces, es la derivada de u sub i respecto a x sub j, la derivada de x sub i respecto a x sub j, menos la derivada de x sub i respecto a x sub j. Acá, fíjense que la derivada de x sub i respecto a x sub j, bueno, es la delta de Kronecker. Esta es delta i j. Fíjense, cuando hago la derivada de x1 respecto a x1 me da 1. Y j igual 1. Y si hago la derivada de x1 respecto a x2, como son coordenadas independientes, bueno, me da 0. Es la definición de delta de Kronecker. Fíjense que aquí tengo el gradiente de formación material. Este es el gradiente de formación material y este es el gradiente de desplazamiento material. Entonces vamos a poner gradiente de formación material, gradiente corrimiento o desplazamiento material. Si yo, en vez de, ahora hago la siguiente operación, la derivada de u sub i, ahora derivo respecto a las coordenadas espaciales, x sub j me queda de x sub i respecto a x sub j menos de x sub i respecto a x sub j. Entonces, ahora el delta de Kronecker lo tengo acá, delta i sub ij. Acá tengo el gradiente de formación espacial, es este. Entonces este es el gradiente de formación espacial y este es el gradiente de corrimiento espacial. Vamos a ver los tensores de deformación. Consideremos el sistema de referencia x1, x2, x3 de coordenadas materiales coincidiendo con el sistema de coordenadas espaciales x minúscula 1, x minúscula 2 y x minúscula 3. O sea que tengo un único origen. Consideremos un cuerpo antes de la deformación, donde vamos a identificar dos puntos, el punto P0 y el punto Q0. Vamos a analizar el entorno de estos dos puntos. Entonces, este es el vector X y este es el vector diferencial de X. Esta es la configuración de referencia. El cuerpo después de la deformación, vamos exagerando un poco, el punto P0 irá al punto P y el punto Q0 irá al punto Q. Entonces, el vector que identifica el punto Q0 en la configuración de referencia ahora será el vector X minúscula que identifica al punto P después de la deformación. Y este será el diferencial de X minúscula. El vector corrimiento es U, que une P
con P en su posición inicial. Mientras que estos dos puntos, esto es U más diferencial de U. Consideremos la formulación euleriana donde xi es una xi de x1 minúscula, x2 minúscula, x3 minúscula y el tiempo. Si yo quiero calcular el diferencial de xi, bueno, aplico la regla de la cadena y esto es la derivada de x sub i respecto a x minúscula sub j, otro subíndice, y respecto a q sub j por diferencial de x sub j. El j suma de 1 a 3 y bueno, tengo el diferencial de i. Yo quiero calcular el diferencial de x al cuadrado y lo voy a pensar como dxi por dxi. O lo puedo escribir, como hemos visto, como h sub ij por diferencial de xi por diferencial de xj, donde h sub ij es el tensor métrico euclidiano para la transformación xi, para esta transformación. Acá vamos a renombrar índices para poder entender lo que sigue a continuación. Fíjense que esta expresión la puedo escribir renombrando índices, sustituyendo el j por otro. Vamos a ponerle L. Entonces, el diferencial xi es la derivada de xi respecto a x minúscula L por diferencial xl. Es esta misma, pero renombrando índices. Bueno, reescribimos entonces el diferencial de x al cuadrado será h sub ij por dxi, y dxi lo escribo como lo que tengo aquí en verde, dxi respecto de x sub l por diferencial de x sub l, por dx sub j. Bueno, y dx sub j utilizo este mismo que está en verde, cambio la l por otra letra, si no va a haber 4 índices iguales y no puede ser, y la i por la j, entonces es dx sub j respecto de xl m por diferencial de x m. Lo ordeno un poco mejor a esto y esto es h sub ij por dxi respecto de xl por dxj respecto de xm por dxl por dxm, donde estas son minúsculas y estas son minúsculas. Y estas dos son las mayúsculas. Acá esto es el tensor de deformación de Cauchy. Esto es el tensor de deformación de Cauchy. Fíjense que en el tensor de deformación de Cauchy, I y J son índices repetidos, L y M son índices libres. Entonces, el tensor de deformación de Cauchy es C sub L M y se define como H y J por dxi respecto a x minúscula L por dx sub j respecto a x minúscula m. Observen acá que I y J son índices repetidos, sumando 1 a 3, L y M son los índices libres. H sub ij es el tensor métrico euclidiano de la transformación x sub i. Bueno, entonces esta es la formulación euleriana. Ahora vamos a escribir la formulación lagrangiana, donde las x sub i serán unas x sub i de las x mayúsculas, x1, x2, x3 y eventualmente el tiempo. Entonces esta es la formulación lagrangiana. Entonces ahora vamos a escribir el diferencial de x sub i, como hicimos aquí
y esto será la derivada de x sub i respecto a x sub j por diferencial x sub j. Bueno, y ahora vamos a escribir el diferencial de x, minúscula ahora, al cuadrado. Y en forma análoga, ¿sí? Este será el diferencial de x sub i por diferencial de x sub i. Y esto es igual al g sub ij, que es el tensor métrico euclidiano de la formulación lagrangiana, por dx sub i por dx sub j. Ahí ponemos un paréntesis. Bueno, acá también podemos renombrar índices, o sea que esto lo puedo escribir como dxi igual la derivada parcial de xi y puedo usar en vez de j l respecto de xl por diferencial de xl. Entonces, bueno, sustituyo aquí y aquí. Entonces, el diferencial de x minúscula al cuadrado será el tensor métrico euclidiano para la transformación o la formulación lagrangiana, g sub ij de xi. Entonces este será la derivada de x sub i respecto a x sub l por dx sub l por dx sub j, que bueno, renombrando índices será la derivada de x sub j respecto de xm por diferencial de xm. Acomodando, pasando este aquí simplemente, esto es g sub ij por la derivada de x sub i respecto de x mayúscula sub l por la derivada de x sub i respecto de x mayúscula sub m por diferencial x mayúscula l por diferencial x mayúscula m. Ahí corta. Acá este es j. Este es j. Bueno, a esto lo vamos a llamar tensor de deformación de Green. Lo vamos a llamar con la G mayúscula. G sub Lm será la G minúscula sub ij por la derivada de x sub i respecto a x sub l por la derivada de x sub j respecto a x sub m. Y este es el tensor de deformación de Green. Bueno, acá entonces todo esto es G mayúscula, entonces esto es G sub L M, que es esto, por diferencial de XL, diferencial de XM. Bueno, la medida de la deformación vendrá dada por la diferencia diferencial de x al cuadrado menos diferencial de x al cuadrado. Diferencial de x minúscula al cuadrado menos diferencial de x minúscula, perdón, mayúscula al cuadrado. Entonces, este lo tengo acá, ¿sí? Lo tengo acá. Vamos a reservar al i y al j como índices libres para esta expresión. Entonces vamos a renombrar índices aquí. Vamos a renombrar índices. Esta expresión la vamos a reescribir renombrando índices. Entonces, vamos a escribirla en naranja aquí. G, donde diga IJ, vamos a llamarla PQ. Donde diga IJ será PQ. Entonces, esto es por la derivada de XI, ahora va a ser P respecto a X. Bueno, y el M lo vamos a llamar IJ. Para que I y J sean índices libres más adelante. Y ahora esta es la derivada de XQ respecto a X sub J. O sea, esto es esto mismo, pero con los índices renombrados. Entonces, esto es GLM, o sea que esto es el G sub IJ. Entonces, esto y esto es lo mismo, con los subíndices renombrados. Ahora vamos a definir
el estado de formación por diferencial de x minúscula al cuadrado menos diferencial de x mayúscula al cuadrado. Donde el diferencial de x minúscula lo tengo aquí, ¿sí? Pero vamos a utilizar estos índices. Entonces es este, que es todo esto, será g sub pq por la derivada de x sub p respecto a xy por la derivada de x sub q respecto a x sub j por xy de xj. Recuerden que a LM lo renombramos IJ. Lo dejo para sacarlo factor común. Y le resto este, que es menos HIJ por DXY de XJ, que sale factor común efectivamente. Entonces esto es menos HIJ, y de ambos sacamos el diferencial de XY, diferencial de XJ, factor común. Y esto también lo puedo escribir de otra forma. El diferencial de x minúscula cuadrado menos diferencial de x mayúscula al cuadrado, lo puedo pensar, venimos acá, diferencial de x minúscula al cuadrado, lo puedo pensar como este, ¿sí? Menos este, ¿sí? Donde acá tengo que renombrar índices, tengo que hacer el mismo trabajo que allá para reservar IJ como índices libres de la expresión. Entonces, renombremos índices aquí. Entonces, C, LM, esto es HIJ, H, vamos a usar los mismos que allá, PQ. Esto es la derivada de x sub p respecto a x minúscula sub i. Estos serán los libres. La derivada de x mayúscula sub q respecto a x minúscula i j. Entonces, esto es C sub IJ igual. Entonces, el tensor de deformación de Cauchy, he renombrado los índices. Sigue siendo lo mismo, pero me reservo a IJ como índices libres de la expresión que vamos a escribir aquí. Entonces, ahora venimos acá y es diferencial de x cuadrado, es este, diferencial de x minúscula al cuadrado, que es G sub IJ, que es el tensor métrico euclidiano para la transformación lagrangiana, por dx minúscula i, dx minúscula j, como lo saco factor común, lo dejo para después, menos dx mayúscula, entonces acá tengo menos h sub pq por dx p respecto a x minúscula i por dx mayúscula sub q respecto a x minúscula sub j. ¿Sí? Entonces, por dx minúscula L por dx minúscula M. Pero recuerden que L y M los renombramos como IJ. Entonces, por diferencial x minúscula I, diferencial x minúscula J. A la primera de las expresiones las vamos a escribir como 2L, fíjense que PQ es repetido, suma de 1 a 3 y desaparece, se contrae. Entonces tengo IJ índices libres, aquí adentro. Entonces esto es L mayúscula sub IJ por dxy de xj. Y a esto lo vamos a escribir como 2E sub IJ de xy de xj. Donde, bueno, el donde lo borramos porque tengo que borrar allá. Bueno, comparando estas dos expresiones, ¿sí? Este paréntesis es igual a 2 veces L sub IJ. Entonces, escribimos L sub IJ, despejándolo, L sub IJ
será 1/2 de ese paréntesis, que es g sub pq por la derivada de x minúscula sub p respecto de x mayúscula sub i, la derivada de x minúscula sub q respecto de x mayúscula sub j, menos h sub ij. Este es el tensor de deformación finita de Green. Tensor de deformación finita de Green. También llamado tensor de deformación finita lagrangiano o tensor de deformación finita lagrangiano. Y si ahora volvemos aquí, comparamos estas dos expresiones, ¿sí? Las comparamos, bueno, evidentemente si acá hay un signo igual, este paréntesis es 2 veces e sub ij. Y así se define el e mayúscula sub ij como 1/2 de g sub ij menos h pq por la derivada de x sub p, x mayúscula sub p, respecto de x minúscula sub i, por la derivada de x mayúscula sub q respecto, esta es x minúscula sub j. Y este es el tensor de deformación finita de Almansi. Este es el tensor de deformación finita de Almansi. También llamado tensor de deformación finita euleriano. Euleriano. Este es el tensor de deformación finita lagrangiano y este es el tensor de deformación finita euleriano, donde intervienen los tensores métricos euclidianos para la transformación X, que es la descripción euleriana, de X mayúscula, perdón, y X minúscula, que es la formulación lagrangiana. Bueno, aquí tenemos entonces el tensor de deformación finita lagrangiano también, y aquí el tensor de deformación finita euleriano. A este lo llamamos, además, tensor de deformación finita de Green y este tensor de deformación finita de Almansi. Ahora, si utilizamos el mismo sistema de referencia cartesiano, tanto para la configuración deformada como para la configuración de referencia, los tensores métricos euclidianos GPQ será igual al HPQ y será igual al delta de Kronecker, delta PQ. Entonces, podemos reescribir a estos tensores de la siguiente manera. Renombrando índices aquí a la delta de Kronecker, me queda que el L sub IJ será igual a 1/2. Ahora esto es delta de Kronecker. Delta, bueno, acá no hay que renombrar, es delta PQ por dxp respecto a xi por dx minúscula q respecto de x mayúscula j menos delta sub ij. Este es entonces el tensor de deformación finita de Green. Y este será E sub ij, 1/2 de delta sub ij menos delta PQ por dxp respecto de x minúscula i por dx mayúscula sub q respecto de x minúscula sub j. Y este es entonces el de Almansi.
para el mismo sistema de coordenadas cartesianas, tanto para la configuración de referencia como para la configuración deformada. Una forma particularmente útil de ambos vectores es que en vez de estar expresados en términos de los gradientes de deformación, como vemos aquí, ¿sí?, estén expresados en términos de los gradientes de corrimiento. Entonces, recordando que U sub I, ahí borrar porque ya ahí se me equivoqué, pero ese último. Acá U sub I será X sub I menos X sub I. Derivando, la derivada de U sub I respecto a X sub J será la derivada de X sub I minúscula respecto a X sub J menos la derivada de X mayúscula sub I respecto de X sub J. Esto ya lo hemos visto. Esta es la delta de Kronecker, delta IJ. Este es el gradiente de deformación material y este es el gradiente de corrimiento material. Entonces, despejamos el gradiente de deformación material, la derivada de X sub I respecto a X sub J, pasando este al otro miembro. Esto es la derivada de U sub I respecto a X sub J, que está acá, y la delta de Kronecker pasa sumando, delta sub IJ. Entonces ahora observemos aquí. Esto es para sustituirlo aquí y aquí, pero acá tenemos que renombrar índices, porque voy a sustituir esto aquí y aquí. Entonces, acá tengo la derivada de xp respecto a xi, pi. Entonces, esto renombrando índices será la derivada de xp respecto a x mayúscula sub i, y consecuentemente, donde dice i, dirá p. Entonces, esto es la derivada de u sub p respecto de x, y donde dice j, acá ahora dirá i. Más, ahora es la delta de Kronecker, es ij, es pi. Es la misma, pero hemos renombrado índices para sustituirla acá. Y ahora renombro índices para sustituir acá. Entonces esto será la derivada de x minúscula sub q respecto a x mayúscula sub j. Si venimos aquí, ij, pq, bueno, renombramos índices. Acá será la derivada de u que irá, va a esta misma, o sea, esta misma, q. Respecto a esta misma que es j, respecto de x mayúscula j. Más delta ij, ahora será delta qj. Delta qj. Ahora voy a sustituir estos dos aquí. Entonces me va a quedar el tensor de deformación finita de Green, ya no en términos de los gradientes de deformación material, sino en términos de los gradientes de corrimiento material. Entonces sustituyo este aquí y sustituyo este aquí. Entonces el L y J será un medio de, delta PQ por este, que es ese. Entonces de U sub P, la derivada de U sub P respecto a X mayúscula sub I, más el delta de Kronecker, delta P sub I. Por este, que es este. Entonces, abro paréntesis y es la derivada de U sub Q respecto a X sub J más el delta de Kronecker, delta QJ. Sustituí ahí, ahora menos delta sub IJ, menos delta sub IJ. Ahora borramos para hacer espacio y operamos. ¿Qué hacemos? Hacemos la distributiva de los dos paréntesis. Entonces, esto es un medio delta PQ. Bueno, hago la distributiva. Este por este. La derivada de U sub P respecto de XI
por la derivada de u sub q respecto de xj. Ahora hago la derivada de este con este. Perdón, la derivada no, el producto. Más la derivada de u sub p respecto de x sub i por delta q sub j. Ahora el producto de este por este, más delta pi por la derivada de u sub q respecto de x mayúscula sub j. Y finalmente el producto de este por este, que es delta p sub i por delta q sub j. Acá cierra el paréntesis que multiplica a delta pq aquí y aquí queda menos delta ij. Ahí paramos. Bueno, ahora hago la distributiva de delta pq por cada uno de estos cuatro términos. Entonces, esto es 1/2. Fíjense que cuando multiplico delta pq por este primer término, tengo p, tengo p, tengo q, tengo q. Bueno, cualquiera de, ya sea p o sea q, se va a contraer. Ustedes saben que p es índice repetido, suma de 1 a 3, aplico las propiedades de la delta de Kronecker, después en cada uno de esos términos sumo q de 1 a 3, aplico las propiedades de la delta de Kronecker y bueno, y lo que me queda es equivalente a haber contraído uno de los subíndices. Entonces, contrayendo, podemos contraer cualquiera, vamos a contraer q. Entonces, cuando contraigo q, este q se transforma en p. Entonces esto es la derivada de u sub p respecto de x sub i por q se contrae. Entonces me queda la derivada de u sub p respecto a x sub j. Más, ahora lo que hicimos fue, se contrajo q. Ahora, delta pq lo multiplico por este delta, y lo dejamos indicado, y vemos que se contrae. Delta pq, que está acá, por la derivada. Yo acá puedo, como son factores, puedo ubicarlo aquí, a continuación del otro delta. Entonces esto es la derivada de u sub p respecto a x sub i, y ahora pongo los deltas. Delta pq por delta qj. Bueno, acá no hace falta porque ya está acomodado. Primero este. Esto es delta pq por delta pi por la derivada de u sub q respecto a x mayúscula sub j más delta pq por delta pi por delta qj menos delta ij, que es este que está aquí. Bueno, y ahora puedo poner paréntesis. Ahora venimos acá. Acá q se contrae, así que esto me queda delta p sub j. Acá queda igual, p se contrae y me queda delta q sub i. Acá que hay, cualquiera sea el orden, el resultado final es el mismo. Así que si contraigo p, aquí me queda delta q sub i por delta q sub j. Acá se contrae q y me queda delta ij. Delta ij se cancela con delta ij. Bueno, venimos acá. Entonces ahora tengo, ¿qué tengo acá? Acá tengo p se contrae, entonces me queda la derivada de p se contrae, me queda j de u sub j respecto a xi. Y acá que me queda q se contrae, entonces me queda la derivada de u sub i respecto a x sub j. Finalmente, sustituyendo todo o reescribiéndolo, el tensor de deformación finita de Green
me queda un medio, vamos a escribir la derivada de u sub i respecto a x mayúscula sub j, más la derivada de u sub j respecto a x sub i, más la derivada de u sub p respecto a x sub i por la derivada de u sub p respecto a x sub j. Este es entonces el tensor de deformación finita de Green, también llamado tensor de deformación finita lagrangiano, expresado en términos de los gradientes de corrimiento. Observamos una componente lineal, que son estos dos, y una componente no lineal, que es el producto de estos dos. Análogamente, el tensor de deformación finita euleriano, E sub ij, haciendo el mismo trabajo, quedará un medio por d u sub i respecto, ahora son minúsculas, x sub j, más d u sub j respecto a x sub i, más d u sub p respecto, no, son minúsculas, respecto de x sub i por d u sub p respecto a x minúscula sub j. Y este es el tensor de deformación finita de Almanzi o tensor de deformación finita euleriano en términos de los gradientes de corrimiento. También tenemos una componente lineal, que son estos dos, que son lineales, y una componente no lineal, que es esta, que es un producto. Acá hay un error, este no es un signo más, este es un signo menos. Este es un signo menos.